Ah, Está el icono per- prendido a grabación, Doc. perfecto, listo. Ahora Bueno, sí. bueno, bárbaro. Entonces, bueno, vamos a empezar la charla de lo que es contrastes en radiología, ¿sí? La verdad es que de los temas que hay para lo que es todo el módulo de abdomen, es uno de los temas más crueles para dar porque es bastante largo, no es algo muy, a ver, no van a ver mucha imagen, es bastante contenido y, y bueno, la verdad que es algo de consideración porque es realmente muy importante a la hora de confeccionar los estudios, a la hora de tratar al paciente, ¿sí? Y, y bueno, y también conocer un poco las herramientas con las que nosotros como radiólogos vamos a ir trabajando, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de los tres tipos de contraste que vamos a usar, que es el contraste iodado endovenoso, el contraste gadolíneo para resonancia magnética y el contraste varitado para radiología contrastada. ¿Sí? Creo que para, digamos, esto engloba a la gran mayoría de todos los que estamos acá, de las actividades habitualmente que hacemos. ¿Sí? Después existen los contrastes de radioisótopos, de yodo, bueno, de todos los tipos que en general también se usan, pero bueno, no sería extender la charla. Por otro lado, les comento que hoy en día en los diferentes colegios de radiología, de los más conocidos, de los más habitualmente consultados, que son el europeo, ¿sí? Y el American College of Radiology, que es bueno, el americano, tienen sus propias guías de administración de contraste endovenoso y de todo lo que es contrastes, que las actualizan bianualmente, o sea, perdón, cada 2 años o cada 3 años, depende. Entonces yo lo que traté de hacer es una especie de resumen en el que se ven, en la que vamos a hablar un poco de el resultado de ambas guías, digamos, que obviamente, como ustedes sabrán, no dicen lo mismo, eh, pero bueno, lo estoy tratando de bajar un poco a la realidad que actualmente nosotros trabajamos más en Latinoamérica. Y bueno, eh, por eso la idea de la clase es medio que quede un poco de consulta para principalmente los médicos que están haciendo eh, lo que es medicina de consola, que es una parte muy importante de la radiología y de la confección de estudios, que yo a los alumnos siempre les insisto. Bueno, la utilización de los agentes de contraste persigue fundamentalmente tres objetivos. Bien, la idea es mejorar la definición tisular en cada uno de los estudios, incrementar las diferencias entre el tejido normal y el tejido patológico en base a la captación y proporcionar información funcional del grado de reales en función del tiempo transcurrido. Esto va a hablar más de los contrastes de tipo funcional que tenemos, que no lo vamos a evaluar mucho hoy, y se trata con su administración de mejorar el contraste entre las estructuras patológicas y las estructuras benignas, ¿sí? Vamos a ir viendo después a qué me voy a ir refiriendo con todo esto y con cada una de las patologías. Me ponen ahí que no se escucha. Sí se Todo, escucha, ¿alguien no se escucha. se No, escucha? O sea que puede ser que alguien tenga un problema de audio. sí. Sí, se escucha. Acá Bueno, escucho, es se escucha importante bien. que se grabe todo bien, perfecto. Ahora hay uno que escucha pero no ve. Bueno, por ahí es un problema de uno en particular. Lo que sí me salen los globitos y me tapan la pantalla. ¿Yo puedo cerrar esta pantalla de acá al costado?
ver ahí lo veo un poquito mejor. Muy bien, bueno, entonces la utilización en la radiología, vamos a empezar con la varitada, radiología varitada. Espero que se vea ahí esto un poco chiquito, todo me quedó porque es mucha información en pocas diapositivas, ¿sí? Lo que es radiología contrastada se utiliza principalmente el contraste bario, ¿sí? El bario es un elemento de la tabla de elementos, se utiliza sulfatado, ¿sí? Unido al sulfato, para que de esta manera genere una acción de contraste en su trabajo habitual. Bien, el bario se basa su acción como medio de contraste en su densidad electrónica, bien, lo que viene reflejado de modo indirecto en su elevado número atómico. Bien, tiene un número atómico alto que lo que hace es absorber estos fotones que genera el tubo de rayos catódicos y de esta manera genera sombra, digamos, de las de los pequeños accidentes e imperfecciones de la pared del tracto digestivo, ¿sí? Al ser una suspensión, no es un medio hipertónico, ¿sí? Es una sustancia inerte, ¿sí? Es dentro de todo barato, es muy bien tolerado por los pacientes y nos ayuda principalmente a un estudio detallado de la mucosa y es bien resistente a la dilución y a la floculación, ¿sí? La particularidad que tiene, a pesar de estar unido a sulfato, que hace que no tenga, que no tenga capacidad tóxica, ¿sí? Es que en el caso de la sospecha de una perforación, no es posible administrarlo, está contraindicado administrarlo porque puede llegar a generar por un lado puede generar ¿cómo se llama? Una peritonitis de tipo química, ¿sí? Y por otro lado puede llegar, en el caso de aspiración, a irritar el bronquio y a ocluir los bronquios por su elevado peso, ¿sí? El volumen aproximadamente es bajo, lo que hacemos es diluirlo más o menos, y también puede utilizarse en el caso de radiología de contraste, en el caso de estar contraindicado, puede utilizarse lo que son los contrastes iodados de tipo hidrosoluble. Bien, estos son contrastes de alto peso molecular también, de una molécula de yodo compleja, ¿sí? No simple, por eso se termina usando en tracto gastrointestinal, que son el amiotrisuato de sodio y meglumina, que son los típicos contrastes orales que nosotros le damos a los pacientes habitualmente, ya sea en los estudios radiológicos o en la tomografía, ¿sí? Suelen ser hiperosmolares, al revés que el bario, por lo tanto tenemos que evaluar bien a quién se lo podemos dar. A un paciente deshidratado podemos generarle mayor grado de deshidratación, y tenemos que evaluar también la posibilidad de dilución siempre, ¿no? También sirve para comprobar en el caso de cuando las ondas están colocadas, ¿sí? A veces se corrobora a través de un jeringazo de aire, pero a través de un jeringazo de contraste hidrosoluble también puede dar una mano para tener la certeza de que está en tracto gastrointestinal, que si está por alguna razón en bronquio, no vamos a generar una irritación del mismo. La utilización puede ser, los contrastes pueden ser de tipo simple, ¿sí? O de tipo doble. ¿Qué quiere decir doble? Que vamos a combinar, ¿sí? El contraste simple, que es alguno de estos dos contrastes, con lo que es algún contraste, por ejemplo, negativo, un contraste radiolúcido, como puede ser aire, como puede ser dióxido de carbono, ¿sí? Obtenido a partir de productos efervescentes como el bicarbonato sódico, el ácido tartárico o el carbonato cálcico. Pregunta, ¿ustedes ven la flechita o mejor si Sí, agarro esta? se ve el puntero, doctor. Eso sabe el puntero. Bien, La cabeza flecha. bien. Bueno, ¿de qué manera podemos administrar estos contrastes? Vía oral, principalmente para el análisis enteral, vía rectal, ¿sí? Mediante sonda
en este último caso debemos depositarlo directamente en el intestino delgado, en una particularidad, en algunos estudios en particular. Después, para lo que es doble contraste, vamos a usar una sustancia que se llama metilcelulosa, en la que lo que vamos a hacer es que va a empujar el bario, ¿sí? Sin necesidad de mezclarse, y va a marcar un ritmo de difusión, un ritmo de infusión adecuado para poder empujar el bario, hacerlo pegar contra las paredes del intestino y de esta manera, bueno, poder evaluar adecuadamente todo lo que es el parietal, ¿no? Todo lo que es la evaluación parietal. ¿Por qué se administra con enteroclisis? Porque la metilcelulosa suele ser, tiene algún grado de elevada, es mayor osmóticamente y además genera mucha distensión gástrica, entonces eso puede hacer que el paciente, si le damos de tomar la metilcelulosa, de alguna manera generarle un malestar. Entonces directamente la idea es pasarla a través de sonda al tubo digestivo duodenal. Bueno, acá vemos más o menos alguna foto como para orientarnos del bario, que bien se ve, que bien puede definir, ¿sí? Como contraste simple, ¿sí? Evaluar cómo se ven algún defecto de relleno a nivel esofágico distal, cómo se pueden ver cómo el bario se pega adecuadamente a las paredes normales y cuando las paredes pierden la rugosidad de los pliegues gástricos, el bario no se pega, no se adhiere y nos va a señalar patología, ¿sí? Todo esto con contraste oral, digamos, positivo. Después, administrándole algún tipo de contraste oral negativo, como aire, sea oxígeno, sea dióxido de carbono, sea algún carbonato cálcico que venga de algún efervescente, podemos ver adecuadamente cómo el contraste bario se pega bien a las paredes. Y en este caso el contraste simple, en el que se hace esto es un tránsito de intestino común de tipo simple, en el que se le administra bario al paciente y se evalúa todas las paredes adecuadamente, y en contraposición a esto, el de doble contraste con la metilcelulosa, que puede generar distensión de todo el tracto gastrointestinal delgado, ¿sí? Aún manteniendo el bario pegado a las paredes, ¿sí? Y este caso, un colon por enema en el que tenemos el bario en el formato de colon por enema con aire. Entonces el aire lo que hace es distender todo el colon y permitir que el bario se pegue adecuadamente a las paredes y poder evaluar adecuadamente todo el intestino. En este caso es sin aire y en este caso es con aire. Entonces, resumidamente, tenemos el bario a través de vía oral rectal, ¿sí? Con sonda, y después los contrastes orales negativos, que son la metilcelulosa, el dióxido de carbono y el aire, bien, como para generar un doble contraste. Bien, en el caso del yodo unido a la meglumina, ¿sí? Que es una sal sódica, va a generar una molécula muy osmótica que es de difícil manejo, por eso tiene que ser hidrosoluble y nos sirve principalmente para la sospecha de perforación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de los contrastes iodados, después vamos a hablar un poco de los contrastes por resonancia magnética. En los contrastes iodados, las definiciones que encontré son que el medio de contraste iodados es una sustancia que, introducida por distintas vías en el organismo, aumenta el coeficiente de absorción de los rayos X de diversos órganos y estructuras debido a que contienen un elemento de alto número atómico como el yodo, ¿sí? Son elementos de, bueno, no me quiero meter mucho en la parte física, pero al tener un elemento atómico de peso atómico alto, genera absorción de los fotones del rayo y eso evita que plasmen sobre la placa. La alta atenuación, generan alta atenuación a los rayos X,
suelen ser solubles en agua los iodados y suelen ser bien tolerados por el organismo. No mencioné con respecto a los contrastes hidrosolubles que no suelen, la absorción que tienen es extremadamente baja, si es que tienen, entonces no se absorben, ¿no? Entonces son bajamente, la toxicidad es baja, pero bueno, por su alta osmolaridad pueden generar por ahí algún tipo de tercer espacio o pueden generar que el líquido que está, digamos, extracelular del paciente pueda pasar al intestino y generar algún tipo de diarrea de tipo osmótica, digamos. Bueno, el yodo es el responsable del contraste, ¿sí? Fue reconocido en el 1896 por el elevado número atómico, que no me quiero meter mucho en eso, y va a determinar el grado de interacción que finalmente tiene una alta densidad de contraste, estando determinada la radiodensidad de su contraste por la concentración del yodo. Bien, los distintos compuestos comerciales utilizados actualmente están disponibles en varias presentaciones con concentración de yodo variable. Va a depender de la marca y va a depender, digamos, de la calidad, ya que existen contrastes yodados para determinados diagnósticos. No se usa la misma cantidad de contraste para un estudio cardiológico que para un estudio para evaluar tracto gastrointestinal. El comportamiento químico permite una firme unión a la molécula de benceno y tiene baja toxicidad. Ahora vamos a explicar un poco la parte del benceno. Hablando un poco de los contrastes en general, vamos a hablar un poco de lo que es el índice de eficacia de los diferentes tipos de contrastes que hay, ¿no? Nosotros tenemos contrastes que después vamos a ir clasificándolos. Tenemos contrastes iónicos, no iónicos, diméricos, monoméricos, y de esta manera ellos van a tener un índice puntual de eficacia en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, a mayor eficacia, mayor proporción de átomos de yodo en la solución, va a obtener mayor radiodensidad en dicha solución de contraste, ¿sí? Entonces, los no iónicos, ¿sí? que tienen un poco menos de baja de osmolaridad, van a tener un índice de eficacia mayor. Y esto no es mucho para entenderlo, sino que lo que vamos a hacer es, digamos, transmitir la idea de que hay determinados grupos de contrastes que tienen mayor eficacia en la administración que otros. Bien. Esto está chiquito, pero no es demostrativo principalmente, pero tener en cuenta que una molécula de contraste se basa principalmente en un grupo benceno, ¿sí? que va a tener al menos tres moléculas de yodo, radicales libres en los cuales se podrán unir o no sustancias lipofílicas o hidrosolubles, ¿sí? Como para evitar que el contraste sea cada vez más denso y sea cada vez más tóxico. A mayor hidrosolubilidad del contraste, menos toxicidad, ¿sí? Y después los excipientes, que son justamente para generar, evitar que el paciente tenga algún desequilibrio ácido-base administrándole 100 mililitros, 120 mililitros de contraste intravenoso, que justamente también forma parte de la posible toxicidad de cada uno de los contrastes, ¿sí? Más que nada, no es para que se lo acuerde de memoria, sino a tener en cuenta de que la toxicidad, la dispersión, la difusión en el cuerpo, tanto de los contrastes iodados como los de resonancia magnética, va a depender de sus de su contenido químico, ¿bien? De sus características químicas, físico-químicas. Ahí no me aparece la diapositiva, no sé si estará bajando. ¿Me escuchan ahí?
Sí, sí. Sí, doctor, sí se escucha. Todo se escucha. A ver si toco acá. Doc, la curiosidad que se ve es contraste ayudados, características generales. Ah, ahí está, ahí está. No sé por qué no me apareció. A ver. Ahí está. No, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, seguimos con las características generales. En función de las características fundamentales de estas moléculas, como decíamos, se pueden clasificar en contrastes de alta osmolaridad versus baja osmolaridad, ¿sí? En contrastes iónicos, que tienen estos radicales carboxilo, y contrastes no iónicos, que tienen los radicales hidroxilo. Y después están los monoméricos versus los diméricos. Bien, todo esto, las propiedades químicas van a jugar un rol importante en la toxicidad. Principalmente la que va a estar más a nuestro alcance va a ser el tipo de la osmolaridad. Ahí se ve, ¿no? Sí, Doc, se ve. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con los iónicos, ¿sí? Dentro de los contrastes iodados hay iónicos, no iónicos. Bien, los iónicos fueron los primeros justamente que se descubrieron y se empezaron a utilizar en la práctica. Estos son compuestos de una alta osmolaridad, ¿sí? En relación con el plasma. Como decíamos recién, el plasma, el ser humano está alrededor de los 300 miliosmoles y estos suelen tener mayor osmolaridad, ¿sí? Entonces generaban en su momento cuando se utilizaban un mayor número de reacciones adversas, ¿sí? Tiene una mayor capacidad anticoagulante, bueno, por lo tanto, una acción antiplaquetaria más acentuada y una capacidad antiarrítmica superior por la presencia de mucho sodio en la molécula, ¿sí? La denominación de iónicos se debe a la característica que tienen estos compuestos de disociarse en una solución, ¿sí? Pierden sus cargas, se desprenden sus cargas negativas de sus cargas positivas, resultando en dos partículas distintas, ¿bien? Y osmóticamente activas. El catión de la sal, ¿sí? La sal sódica o la meglumina, que es el que está unido al yodo, al grupo benceno, ¿sí? Y el ácido benzoico se van a separar, y de esta manera es que van a generar esta hiperosmolaridad. Esta disociación es la responsable de la aparición de las reacciones adversas en las sustancias. En la actualidad, su uso se ha visto relegado a pesar del menor coste, ¿sí? Son más baratos. No se sabe si porque son más baratos en sí, o si porque nadie los usa, digamos, ¿no? Y nadie los compra. A pesar de su menor coste y de un amplio rango de seguridad debido a la aparición de nuevas moléculas de menor osmolaridad, sus principales aplicaciones van a estar orientadas a perdón, estudios radiológicos con contraste intracavitario, como puede ser la cistografía que habitualmente hacemos, por lo menos nosotros habitualmente hacemos estudios radiológicos. Los chicos que están en Swiss sabrán más que yo. Como la cistografía y la histerosalpingografía, el famoso Telebrix, es un contraste que se puede pasar muy bien intracavitario, pero hasta un post-estudio sigue generando algún grado de peritonitis química, digamos, ¿no? El dolor del paciente, además del dolor que genera el estudio de per se, es el dolor del contraste contactando las serosas. Bien, bueno, se usa para contraste oral para pacificar las asas intestinales y en el diagnóstico vascular cardiológico de determinadas patologías. En este caso, en esta foto, que se ve medio como de baja calidad, estaba más linda en el Excel, pero bueno, un poquito pixelada, pero se ve el contraste bien hiperdenso, ¿sí? Bien en asas intestinales, y generalmente tenemos que evaluar y tener en cuenta que ya dije que al ser hiperosmolar tiene que ir bien diluido, una dilución considerable, ¿sí?
También tenemos que darle el tiempo necesario para poder justamente darle, ¿cómo digo? Para darle la utilidad, ¿sí? Porque si necesitamos estudiar el colon y el paciente le damos contraste y le hacemos el estudio a los 20 minutos, eventualmente no vamos a encontrar contraste el colon, entonces estamos dando contraste, estamos regalando contraste o perdiendo contraste que puede ser útil para otros pacientes. Bueno, esto es nada más que una forma de demostrarles el anillo de benceno con sus iodos y sus radicales libres, en donde se pueden unir tanto a moléculas diméricas como moléculas monoméricas. Bien. Al ser moléculas diméricas, la capacidad de disociación es mucho menor, ¿sí? Pero al mismo tiempo suelen ser bastante más caros. Por lo tanto, hoy lo que usamos generalmente son monoméricas, generalmente el Optiray, el Ibersol y el Iopamidón, que es el Omnipac. Cada uno verá cuál usa en su medio, pero básicamente está bien. Bueno, después tenemos los contrastes no iónicos de tipo diméricos. Son diméricos que no se disocian, justamente el ratio que yo decía, la eficacia que tienen es de 6 átomos, o sea que son de mucho mayor eficacia, digamos, y tienen radicales fuertemente hidrofílicos. Estos radicales libres, yo les digo, que pertenecen a la molécula de benceno, al anillo de benceno, son bien hidrofílicos, entonces por lo tanto suelen tener menor toxicidad, ¿sí? Son de los recientes avances en la radiología y generalmente al ser guía esta de España, me comenta la guía que el único que se comercializa es el iodixanol, que acá no se comercializa habitualmente y que, bueno, nada, frente a los monómeros no iónicos presenta la ventaja de haber duplicado el índice de eficacia por sus 6 átomos de iodo por partícula, ¿sí? Probablemente presenten además mayor tolerancia renal, ¿sí? Y entonces en contraposición podemos decir que son partículas de gran tamaño, ¿sí? Porque tienen dos moléculas unidas, digamos, entonces tienen mayor viscosidad y mayor proporción de reacciones adversas tardías de tipo cutáneo. Después vamos a hablar un poco de la medicina basada en la evidencia en lo que es reacciones adversas de los contrastes, que la verdad no es fácil. Y bueno, hay que ir viéndolo de a poco. Bueno, después de los no iónicos diméricos, podemos decir que son contrastes extracelulares que presentan alta solubilidad en agua, baja unión a proteínas plasmáticas. Al tener baja unión a proteínas plasmáticas, suelen difundir adecuadamente en el espacio vascular, ¿sí? Y en el intersticio de forma rápida y tienen generalmente una vida media relativamente baja, ¿sí? Pero bueno, no son utilizados en Argentina por su costo, entonces no los vamos a ver mucho por ahora. Bueno, en este caso podemos ver cómo la administración juiciosa y adecuada del contraste endovenoso nos va a obtener una buena imagen necesaria para obtener el diagnóstico. Bien, si yo solicito un estudio de tromboembolismo para ver tromboembolismo pulmonar y tengo contraste en la aorta y tengo contraste en la aorta ascendente y descendente, y bueno, y ahí es como que tengo que pensar que estamos administrando una cantidad de contraste que excede la necesidad del estudio. Perdón, que tenía que toser. Que excede la necesidad del estudio, entonces
va a ir un poco en nosotros también elegir dentro de lo que se pueda o dentro de lo que debamos qué tipo de contraste vamos a usar para cada estudio, ¿sí? Hablando un poco de las vías de administración de los contrastes iodados, antiguamente se podía administrar en forma lenta, en forma de infusión, actualmente no. La inyección manual puede ser mediante una jeringa entre 50 y 100 mililitros, se recomienda lenta, por ejemplo, en la urografía intravenosa, ¿sí? En una tomografía de cráneo. Nosotros en estudios contrastados en mesa de rayos hacemos urografía intravenosa todavía y bueno, la viscosidad, si bien actualmente es menor, cuando yo hacía estudios de rayos, la administración era bastante difícil en cuanto a la fuerza que había que hacer para sacar el contraste de la jeringa, por la viscosidad que tenía, ¿sí? Y después, en forma de bolo o en forma de bomba, ¿sí? Mediante bomba de inyección, se administra una cantidad variable de volumen y flujo que va a depender principalmente del estudio que, que vamos a hacer y el diagnóstico que queremos ir a buscar, ¿no? Obviamente, si tenemos una apendicitis, no le vamos a pasar un 4 o 5 mililitros por segundo, sino que vamos a pasar con contraste a menor velocidad. En cambio, si buscamos un estudio angio, vamos a tratar de pasarle menos contraste en más tiempo, más contraste en menos tiempo, aumentando la velocidad o el flujo. Bueno, esto también abarca un poco lo que son los aspectos legales, ya que todo lo que se haga en el servicio de tomografía va a corresponder también a la aplicación médica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que las técnicas de inyección también van a ser todas prácticas que se hagan durante el estudio que pueden llegar a traer consecuencias, aunque no las haya casi nunca, o quejas o molestias, etcétera, para con el paciente, que a veces son dolor de cabeza nada más, pero lo son. La inyección no debe practicarse con aguja metálica o butterfly. Generalmente lo mejor es canular, ¿sí? Con Avocat, ¿sí? Catéteres de teflón, que son más fiables, no se obstruyen, se mueven menos ante el flujo fuerte y producen menos roturas venosas, que eso es lo que dicen las guías, y la verdad es que por momentos no sé si pienso igual, pero bueno, es lo que están las guías. Proporciona una vía segura en caso de urgencia, eso es, vamos a hablar después, que es de extrema importancia. Dejar colocado en la boca. Como norma general, la vía de contraste no debe utilizarse para administrar otros fármacos. ¿Sí? Las zonas de venopunción, las venas del brazo, donde se pueda, en forma proximal, lo más cerca del codo, y si no, eventualmente tendremos que ir hacia el dorso de la mano, ¿sí? Y el catéter, en caso del paciente tener un catéter venoso central, nosotros en general no lo tocamos, siempre tratamos de usar las vías periféricas, pero de esta manera comprobar, si no queda otra, comprobar la permeabilidad, evaluar el riesgo-beneficio del estudio y valorar el calibre de esta vía en el caso de que sea necesario. Hay algunas guías que recomiendan después heparinizar el catéter para justamente tratar de evitar la posibilidad de trombos. La administración de contraste según el acceso vascular va a depender del acceso vascular, diagnóstico diferencial, el tipo de exámenes, como dijimos recién. Es importante evitar la mezcla prolongada de sangre y medio de contraste, ya que puede llegar a generar coágulos por la estasia propia de la sangre y se debe evitar mezclar el contraste con cualquier medicamento. Bien, un poco lo que decíamos de la heparina en el caso de catéter central, y el personal de radiología debe conocer la necesidad de una adecuada técnica para evitar las complicaciones potencialmente graves en el caso de lo que es la extravasación del medio de contraste y la embolia gaseosa. Habituales
Indicaciones de estos estudios, de estos contrastes yodados: urografía intravenosa, arteriografía con sustracción digital, fluorografía, tomografía computada. Bien, eso es la práctica del día a día. Bueno, hablemos un poco de lo que es el ayuno del paciente, que actualmente siempre hay, como te digo, hay diferencia en los criterios, ¿sí? El ayuno preventivo al contraste. Un estudio en 2009 con 160.000 pacientes que inyectaron GBSM, sustancia de contraste basada en gadolinio, demostró que solo el 0,03% de los pacientes provocó eventos adversos leves, como náusea, vómitos y sarpullido. Los datos indican que no hay efecto preventivo del ayuno antes de los medios de contraste intravasculares modernos iodados y a base de gadolinio, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya, ¿bien? Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo, simplemente que no se logró demostrar la posibilidad de que si yo hago el ayuno, si yo tengo 100 pacientes y las 100 pacientes hacen ayuno, bueno, hay 4 que me vomitan, ¿sí? Si yo tengo 100 pacientes y que no hacen ayuno, va a haber 4 que me vomitan versus 4 que no vomitan, el resto que no vomita, ¿se entiende? O sea, el tema es la medicina basada en la evidencia termina generando esos problemas en el que en realidad no es que está contraindicado el ayuno, pero en los números estaría pasando que yo hago ayunar a todos y igual 4 vomitan, ¿sí? Lo que sí se puede llegar a sacar de bueno en eso es que una cosa es una persona que vomita cuando se comió una milanesa con papas fritas antes de ir al estudio, y otra cosa es una persona que se tomó, no sé, 1 litro de agua durante toda la mañana. Bien. Otro tema también polémico del ayuno es que justamente las pacientes mayores se pasan toda la noche sin comer, tienen estudio a las 10 de la mañana, pasan toda la noche sin comer, no desayunan, llegan como pueden al sanatorio, y en el sanatorio le administras 1 litro de contraste oral de alta osmolaridad, diluido como se puede, o más o menos diluido, que por ahí al no tener, al estar en ayunas, le progresa más rápido. Entonces por ahí a veces puede generar que el paciente termina llegando en un estado de semideshidratación al estudio, en el que va a ser más complicado encontrarle venas, se va a sentir peor, el rubor, calor, todo lo que genera la administración de contraste le va a caer peor, o sea, todo, se evalúa todo, ¿sí? En el tema del ayuno, ¿bien? Lo que sí no está probado es que el paciente vaya sin ayuno aumente el riesgo de sufrir alergias, ¿sí? Bueno, otra complicación del procedimiento, una complicación del procedimiento de administración de contraste endovenoso es la extravasiación de yodo. Esto es, no voy a decir que es frecuente, pero es algo que pasa, ¿sí? Que suele pasar, sea por la vía, sea por las venas del paciente, por cualquier motivo esto puede pasar. Y la extravasación es un tema, porque el paciente se asusta, el paciente le duele, el paciente se molesta, y eso si no tenemos ningún problema mayor, ¿bien? Genera hinchazón y dolor iniciales que pueden desaparecer en horas o hasta días, ¿sí? Se pueden ir acompañados de hematoma, se recupera sin secuelas clínicamente importantes, puede provocar lesiones de tejidos circundantes, mayormente la piel, puede generar respuesta inflamatoria aguda que alcanza un pico máximo entre 24 y 48 horas. El paciente ya se fue de la clínica y si no está bien contenido el paciente, las dudas van a crecer como una bola de nieve en la casa. Bien, la mayoría del tiempo no hay complicaciones duraderas. Si la lesión tisular aguda resultante de la extravasación probablemente estén más relacionados por su hiperosmolaridad del contraste que por en sí la parte alérgica. Por eso también estos contrastes
relativamente modernos, isoosmolares, suelen generar menos problemas también en la extravasación, ¿sí? En un estudio, utilizando una calidad de práctica de base de datos de mejora establecida para el Colegio de Radiología, solo 6 pacientes de 1000 informaron que las extravasaciones provocaron lesiones graves y solo un paciente requirió intervención quirúrgica. Bien, ¿de qué manera la intervención quirúrgica o una lesión grave? Es el síndrome compartimental, bien, que genera una compresión mecánica y probablemente que sea más probable que ocurra después de extravasaciones de mayores cantidades de volumen, ¿sí? Cuando se genera un globito ahí al lado de la vena, no es un problema grave, sino más bien cuando generan algún efecto de masa, la cantidad de contraste extracelular, extravascular, que genere compresión vascular y pérdida del retorno venoso, que es lo que va a generar el síndrome compartimental. Las lesiones graves que se encuentran con menor frecuencia incluyen ulceración de la piel y necrosis tisular, y estas pueden ocurrir dentro de las horas o días posteriores al evento de extravasación. Otra complicación, además de la extravasación, es la embolia gaseosa, una complicación potencialmente fatal, pero extremadamente poco común que sea fatal, porque es extremadamente frecuente. Bien, la embolia venosa aérea de pequeño volumen clínicamente existente es común, entonces en la TC se van a ver como burbujas de aire o aire líquido, niveles de en las venas intratorácicas, en la arteria pulmonar principal o ventrículo derecho, bien, o cualquier vaso. A veces hasta se ven en las venas intracraneales, en los sifones carotídeos, que hace pegar un julepe terrible porque nos hace pensar que puede llegar a haber algún tipo de neumoencéfalo, ¿sí? Eh, bueno, en el caso de que esta embolia gaseosa genere algún trastorno circulatorio, me pueda generar disnea, dolor torácico, edema, taquicardia, hipotensión, ¿sí? Déficit neurológicos, en el caso de realmente es raro. El tratamiento es administración de oxígeno al 100 y colocar al paciente en el lado izquierdo, así como eventualmente el oxígeno hiperbárico para que estas burbujas se absorban lo más rápido posible. Por ejemplo, esto lo vamos a ver habitualmente, para algunos por ahí no lo ven porque piensan que es un artificio o lo que fuera, y surge de la administración de contraste endovenoso, donde queda una pequeña burbuja aérea, ¿sí? Y eso puede generar simplemente esta imagen. Obviamente, por cuestiones médico-legales, tengo que aclarar que no debe ser informada. Bueno, esta es otra herramienta que tenemos. Otra herramienta que tenemos para circular el área donde se extravasó justamente para ver el tema de la respuesta inflamatoria, para ver el tema de la lesión tisular, de si se expande o no se expande, etcétera. En el caso de la extravasación de gadolínio, los medios de contraste en base de gadolínio es aún menos común. ¿Por qué? Porque el gadolínio no son 100 mililitros, en general es muy raro que se administre en bombas, suelen ser 15 mililitros, 10 mililitros, se administra a veces con una váter, ¿bien? Suele ser menos probable la extravasación del gadolínio. ¿De qué manera se puede tratar la extravasación en el habitual? Y esto es importantísimo para los médicos de consola porque es algo que les va a pasar una vez por semana, una vez cada 2 semanas, sucede. Hay extravasación leve y extravasación grande. Generalmente las leves son las más frecuentes. Evaluar si el paciente tiene parestesia, si tiene dolor asociado, sudor, eritema, si puede mover adecuadamente el miembro en situación distal a la extravasación. Los estudios que evalúan posibles tratamientos de lesiones por extravasación son generalmente de baja calidad porque no está parametrizado, digamos, qué es lo que hay que hacer. Uno dice, bueno, hay que ponerle hielo, hay que ponerle
sulfadiazina, hay que ponerle el miembro para arriba, o sea, son todas diferentes conductas que no son parametrizables, entonces los estudios son de baja calidad. ¿Sí? Eh, las extravasaciones se resuelven rápidamente, probablemente no necesiten tratamiento más que una observación y alta con pautas de alarma y contención del paciente, / instrucciones. En el caso de ser más sintomática la extravasación, acordarse de mantener elevado el miembro extravasado, con presas calientes y frías intermitentemente. Bueno, estudios controlados dentro de las guías dicen que la eficacia de estos métodos es baja y que no es reproducible. ¿Sí? Algunos cirujanos recomiendan empíricamente el uso de compresas frías para promover la vasoconstricción y disminuir el flujo de sangre y la hinchazón. En los casos graves en los que existe preocupación por compromiso neurológico vascular, etc., requieren una consulta quirúrgica, pero son menos que menos. No hay evidencia consistente de que los efectos de una extravasación puedan mitigarse tratando de aspirar el medio de contraste a través de una aguja insertada o del catéter. Bien, una vez que el catéter está extravasado hay que retirarlo y comprimir lo mejor que se pueda, como para que encima, además de la extravasación, evitemos el hematoma. Bueno, vemos acá un síndrome compartimental en el que, bueno, cosas raras que puedan suceder, pero nada, por más poco frecuentes hay que tenerlo en cuenta y hay que ¿cómo te digo? Tenerlo en cuenta como el peor de los escenarios, como para que el paciente no se vaya en un problema y si el paciente consulta, tenerlo en cuenta también. Ungüento de sulfadiazina de plata, crema con esteroides, 3-4 veces al día. Se desconoce la eficacia de este tratamiento, pero es lo que se puede hacer. No hay evidencia consistente de que la inyección local de agentes potencialmente terapéuticos, corticoides y aminoácidos sea beneficiosa. ¿Sí? No la hay. Consulta con cirugía cuando se recomiendan volúmenes mayores a 100 mililitros. La verdad que hoy las bombas tienen algún sistema de seguridad en el que cuando aumenta la resistencia al líquido, la bomba para. Entonces, en teoría, si la bomba le administró 100 mililitros de contraste al paciente sin detectar que hubo un aumento de la resistencia, evidentemente no está funcionando bien los sistemas de seguridad de la bomba, con lo cual habría que chequear eso. Bueno, reacciones adversas de los contrastes. Acá vamos a hablar de lo importante. La verdad que los tratamientos, si bien están, lo que hice fue cortarlos y pegarlos en la guía porque copiarles lo que dice la guía no tenía demasiado sentido, pero no quería dejar de mencionarlos por una cuestión de complejidad. Bien. Vamos a hablar un poco de la evidencia, de todo lo que es reacciones de contrastes, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco más de la parte farmacodinámica del otro contraste que tenemos, que es el gadolito, ¿sí? La mayoría de las reacciones, en general, al yodo son de tipo leve y fisiológico, apenas requieren medidas de apoyo y eventualmente monitorización, ¿sí? Las reacciones potencialmente graves suelen producirse en los primeros 15 minutos tras la administración de contraste, por lo que es indispensable una correcta formación de todo el personal implicado en el proceso de uso de contraste que permite una identificación precoz de síntomas para poder instaurar un tratamiento eficaz y temprano. Las reacciones adversas pueden ser de dos tipos: las fisiológicas, que se van a dar por la toxicidad farmacológica del precipitado, del contraste, y alérgicas, ¿sí? Las fisiológicas son un poco lo que hablábamos de las náuseas, los vómitos, el sabor metálico, el calor, el rubor, que tienen más que ver con efectos osmóticos del contraste, ¿sí? Y las medidas alérgicas por tipo hipersensibilidad tipo 1, que pueden empezar algunos segundos a minutos después de la administración. El tiempo de aparición de las agudas puede ser en la primera hora, dentro de los 10 minutos, por eso por lo general al paciente se le deja la vía puesta hasta que se retira, los primeros 10-15 minutos, por cualquier
problema, pero la verdad es que yo todas las reacciones que tuve fueron graves, ¿sí? Todas las reacciones graves que tuve fueron inmediatas, ¿sí? No fueron a los 15 a 20 minutos, digamos. En general, mayormente inmediatas. Los casos raros de reacciones adversas tardías que ocurren entre una hora y una semana pueden existir, más frecuentes en pacientes ya con alergias conocidas y son autolimitadas como rash maculopapular, urticaria y eritema, que se dan más tardíamente o a veces se dan en la casa y el paciente vuelve porque eh, son pacientes que ya conocen su alergia, se nota que está pasando por un síndrome alérgico y lo asocia a todo lo que charlamos con el paciente antes de administrar el contraste. Según la gravedad, el 98% de las lesiones de la bibliografía son autolimitadas y el 1% son moderadas, ¿bien? Y se resuelven sin tratamiento médico sin dificultad, ¿sí? Las graves suponen menos del 1% de ese 2%, ¿sí? No es que las moderadas y las graves tienen el mismo porcentaje. Por ahí está mal expresado. Las graves, que suponen menos del 1% de ese 2%, aumentan la mortalidad si no se tratan de forma adecuada y las mortales, que llevan una parada cardiorrespiratoria, que sucede menos de 1 cada 180.000 estaciones, ¿sí? O sea que es bastante menos frecuente. ¿Qué nos puede ayudar a detectar este tipo de pacientes? Factores de riesgo, ¿sí? La verdad que al ser algo tan poco frecuente, es difícil determinar un factor de riesgo, porque los factores de riesgo desde el punto de vista estadístico se determinan de patologías relativamente frecuentes. Cuando hay tan poca frecuencia entre el paciente sano y el paciente enfermo, eh, eh, no se logra un intervalo de confianza, una evaluación estadísticamente significativa para darle mayor riesgo relativo a determinadas condiciones que generen la reacción. Bien, entonces, ¿qué tenemos que preguntar por lo menos? Reacciones previas al contraste. Uno ya sabe que si tiene previas al contraste puede llegar a haber un problema. Historias de alergias y reacciones a algún tipo de otro contraste. Historia de asma, generalmente mal controlada. Hay estudios que comparan los asmáticos mal controlados y tienen más complicaciones que los asmáticos adecuadamente controlados. Pacientes atópicos, pacientes con cardiopatías o nefropatías, pacientes en grupos etarios menores de 5 años y mayores de 65 años tienen algún riesgo aumentado, ¿sí? Es de mencionar que nosotros, que los radiólogos y también hago el mea culpa, entramos un poco en pánico cuando el paciente nos dice que es alérgico al yodo o que es alérgico a la iodopovidona. No hay un aumento de la aparición de reacciones adversas del contraste en pacientes alérgicos al iodopovidona o a los mariscos, ¿sí? Entonces, no estaría indicado algún tipo de conducta. Bueno, hablar un poco del tratamiento de las reacciones. Fundamentalmente mantener el acceso intravenoso. Eso es el ABC de todo, ¿no? O sea, no perder el acceso, ¿bien? Monitorización de las constantes vitales. Cuando el paciente de alguna manera empieza a expresar signos de reacción no leve, ya tener en cuenta la monitorización, ¿sí? Evaluación clínica constante del paciente en cuanto a su apariencia, su forma de hablar y el resto de los síntomas que viene expresando. Pero una vez que detectamos eso, el médico no debe moverse al lado del paciente porque a veces son segundos o minutos que determinan que el paciente por ahí empieza a empeorar y nosotros no nos damos cuenta.
Las reacciones más leves y de tipo fisiológico normalmente no se necesitan medidas terapéuticas específicas y en caso de encontrarse en medio con atención hospitalaria adecuada es poner en marcha el dispositivo concreto de atención urgente según protocolo de cada unidad y centro hospitalario. Eso me refiero a que si el paciente tiene un eritema, eh, no hace falta, pero ya si el paciente empieza a demostrar signos de reacción moderada severa, lo primero que tenemos que hacer es comunicar al técnico o al que esté con nosotros que active el sistema de emergencia, porque no podemos saber lo que pueda llegar a pasar dentro de 3 minutos, ¿sí? Bueno, viendo la evaluación un poco de la premedicación en la administración de contrastes, que es todo un capítulo, porque hoy hay lugares en donde premedican a todos, hay lugares donde no premedican a nadie, hay lugares que para ahorrarse la hidrocortisona no le dan a nadie, hay pacientes que se pasan la semana tomando corticoides para ir a hacerse un estudio, hay de todo, ¿sí? No está difundido tan ampliamente y cada centro hace, bueno, según lo que va viendo, ¿sí? Premedicación. Tener en cuenta a los pacientes con factores de riesgo. Disminuye la frecuencia con la que aparecen reacciones moderadas y severas, aunque si aparecen, no disminuye su intensidad o respuesta al tratamiento. ¿Esto a qué se refiere? Porque no dice que se refiere. Se refiere a la administración de hidrocortisona. Como premedicación, disminuye la frecuencia con la que aparecen reacciones moderadas y severas, ¿sí? Aunque si aparecen, no disminuye su intensidad y o respuesta al tratamiento. Bien, con lo cual, a los corticoides más que nada, porque si el paciente tomó en la semana del tisona para hacerse el estudio, eh, digamos, sirve en el caso de premedicación, pero una vez el síndrome alérgico está instaurado, no tiene mayor acción, ¿sí? Los corticoides deben tomarse por vía oral, al menos 6 horas antes de la administración, y si no se pueden dar oralmente, como alternativa se maneja una dosis intravenosa de 200 miligramos de hidrocortisona previa al estudio. Bueno, las reacciones de tipo alérgica, por ahí hay diapositivas que pueden parecer repetitivas, pero es que por ahí están comparando una guía con otra, ¿sí? Las reacciones de tipo alérgico son poco comunes, bien, a base de gadolinios son menos comunes todavía, pero existen algunos factores de riesgo que habla la American College, ¿sí? En la que estos factores de riesgo aumentan el riesgo relativo, que son reacción previa similar a la alérgica y de tipo desconocido, es decir, que tuve alergia con un contraste, pero no sé. El medio de contraste tiene el riesgo aproximadamente 5 veces mayor de desarrollar en un futuro una reacción similar a la alérgica y si se expone nuevamente a la misma clase de medio de contraste. Pero nunca sabemos qué tipo de contraste fue. Antecedentes alérgicos o desconocidos. El tipo de reacción a la misma clase de medio de contraste se considera el mayor factor de riesgo para predecir el futuro del evento adverso. Bien, o sea que reaccionó hacia contraste similar. En general, los pacientes con alergia no relacionadas tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de sufrir una reacción de contraste similar alérgica, pero debido al modesto aumento del riesgo, restringir el uso de medios de contraste o premedicar únicamente sobre la base no se recomienda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en sí las alergias relacionadas con, bueno, lo que hablábamos de mariscos, de iodopovidona, de eso, no generan, si bien pueden generar un aumento del riesgo, el aumento es tan leve que no deberían de premedicarse o mucho menos restringir el uso por esta condición. No existe reactividad cruzada entre las diferentes clases de medios de contraste. El gadolinio no produce una reacción futura al medio de contraste iodado o viceversa.
¿sí? El que fue alérgico al gadolinium no tiene por qué ser alérgico al yodo y viceversa. Asma, ser más propenso a desarrollar broncoespasmo, no se recomienda el uso de premedicación tampoco, ¿sí? En insuficiencia renal no queda claro, va a depender mucho de el clínico de creatinina, ¿sí? El estado cardíaco del paciente puede tener mayor riesgo de sufrir un episodio cardíaco no alérgico si se produce una reacción al contraste. Bien, eso en base a la cardiopatía asociada. Estos incluyen pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa, arritmias cardíacas, hipertensión pulmonar primaria, así todo cardiopatía. Bien. Debido al aumento modesto del riesgo en estos pacientes, tampoco se recomienda restringir el uso de los medios o premedicar de alguna manera. Bien. Y la ansiedad en sí del paciente, que existe cierta evidencia de que las reacciones secundarias son más comunes en pacientes ansiosos. ¿Sí? Tranquilizar un poco al paciente, contenerlo previo al estudio y luego de leer a veces el ¿cómo se llama? El consentimiento que a veces nos pone nerviosos a todos. ¿Sí? Pacientes con hipertiroidismo, solo en caso de tirotoxicosis, porque en sí los pacientes de tener una función tiroidea normal, al aumentar el yodo en sangre, no debería esa glándula tiroides de, eh, de aumentar el uso del yodo. Entonces no debería haber. Pero en el caso de una tirotoxicosis sí, porque la glándula en sí de por sí ya está descontrolada, entonces el yodo que entre va a ser utilizado. Y segundo, el yodo radioactivo, que va a verse disminuido en su excreción, por lo que va a aumentar su concentración en sangre y puede llegar a niveles tóxicos. Beneficios de la premedicación. Un ensayo aleatorio demostró que la premedicación de pacientes de riesgo promedio antes de la administración de contraste endovenoso iodado de alta osmolaridad reduce la probabilidad de eventos adversos inmediatos de todas las gravedades. ¿Sí? En el caso de alta osmolaridad, sí. Ensayos aleatorios de premedicación no estudiaron el efecto de la premedicación en pacientes de alto riesgo, ya que ninguno de los estudios tuvo el poder suficiente para evaluar la eficacia de la premedicación en la prevención de reacciones moderadas o graves. O sea que con premedicación o sin premedicación encontraron números similares de reacciones en moderadas y graves, y bueno, de esta manera no pudieron encontrar ese intervalo de confianza. Sin embargo, muchos expertos creen que la premedicación reduce la probabilidad de una reacción en pacientes de alto riesgo. Entonces, pacientes que reciben media de contraste iodado de baja osmolaridad, en sí, el número necesario para que prevenir una reacción es alto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tratar o digamos, premedicar a muchos pacientes para prevenir una reacción. Esto es un hito estadístico que habla de que en realidad estaríamos como mal usando los recursos, ¿no? O sea, cuando el número necesario de tratar es muy alto, no estamos haciendo mucha diferencia tratando. Después un estudio estimó que el número necesario de premedicación para prevenir una reacción en los pacientes de alto riesgo fueron 69 para una reacción de cualquier gravedad y 569 para una reacción grave. ¿Sí? Otro estudio estimó el número necesario de tratar para prevenir una reacción letal en pacientes de alto riesgo en 50.000. O sea que nosotros tendríamos que tratar 50.000 pacientes para evitar una muerte asociada a la administración de contraste. Con lo cual estos números no son muy convincentes de que se tenga que prevenir, digamos, porque cualquiera de esos pacientes, 50.000 pacientes, pueden también morirse de otra cosa. Pero bueno, de todos modos, a pesar de que la bibliografía a veces termina generando más dudas que soluciones, de alguna manera hoy, en base a los factores de riesgo y en base a los antecedentes del paciente, tendemos a premedicar como para
por lo menos estar más tranquilos nosotros, estar más tranquilo el paciente y de esta manera poder conllevar mejor el día. No existen estudios que evalúen la eficacia de la premedicación previa a la administración de medio de contraste oral o administración de medio de contraste a base de gadolinium en pacientes de alto riesgo. ¿Sí? Estrategias de premedicación en estos pacientes se basan en datos extrapolados de pacientes que recibieron medios iodados intravasculares. ¿Qué quiere decir esto? En general, el típico paciente que le pedían un contraste oral y te dice que es alérgico al yodo, ¿sí? O que te dice que es alérgico a los mariscos. Entonces, si bien el contraste no se absorbe o se absorbe extremadamente poco, ¿sí? Tampoco hay estudios que avalen que este paciente no requiera una premedicación. La administración suplementaria de un antihistamínico no selectivo, por ejemplo la difenhidramina por vía oral e intravenosa una hora antes de la administración del medio de contraste, puede reducir la frecuencia de urticaria, angioedema y problemas respiratorios, ¿sí? Y otros síntomas. El uso de antihistamínicos selectivos, como bloqueantes selectivos H2, no se ha estudiado bien, no está claro, ¿sí? Asumimos que no son de utilidad, todavía no están puestos en práctica. A ver, me refiero a estos a la loratadina, etcétera, que son antihistamínicos selectivos que no tienen esos efectos adversos que tiene a veces la difenhidramina, ¿no? Que nosotros, cuando el paciente viene acompañado y está todo bien, es una cosa, pero cuando el paciente viene solo, viene manejando, el hecho de darle difenhidramina, por ahí podemos dejar al paciente medio en un estado de un ligero letargo y, bueno, mandarlo a la calle de esa manera. Aspectos negativos de la premedicación. Eh, son medicaciones sencillas, hidrocortisona, sencilla y barata, tiene bajo coste, la posibilidad de quimiotoxicidad es baja, pueden generar leucocitosis, algún tipo de hiperglucemia, en el caso de los corticoides, algún tipo de letargo en el caso de la difenhidramina, ¿sí? Y un estudio de 2.800 pacientes que compararon premedicación con no premedicación en población susceptible, ¿sí? No en población externa, digamos, en población, los inpatient, los internados, ¿sí? La premedicación la premedicación oral con corticoides por 13 horas previa al estudio aumentó la estadía intrahospitalaria post-estudio, aumentó el riesgo de infección intrahospitalaria y aumentó el costo, ¿sí? Con lo cual, teniendo en cuenta que tenemos que tratar uno cada 50.000, tenemos que tratar para 50.000 para evitar una muerte y que todo el resto se quedó más días y aumentó infección y aumentó el costo, empieza a generar dudas, ¿no? La premedicación también no previene todas las reacciones, no se ha confirmado que reduzca la incidencia de reacciones moderadas o graves, esto lo dicen las dos guías, o muertes relacionadas con reacciones. Tiene una eficacia de apoyo limitada en pacientes de alto riesgo y se acompaña de daños directos e indirectos, que bueno, ya lo vimos. La utilidad de la premedicación en pacientes de alto riesgo aún sigue siendo incierta, aunque parezca, digamos, polémico lo que digo, sucede que la bibliografía no logra encontrarle la vuelta para avalar la premedicación a pesar de que habitualmente la administramos, ¿sí? De todos modos se puede considerar en los siguientes entornos, que acá los pongo de qué manera, pacientes, por ejemplo, pacientes ambulatorios, ¿sí? Con antecedentes de algún tipo de alergia de tipo desconocido a un contraste ya administrado y que el estudio sea iodado, obviamente, y que el estudio sea de extrema utilidad y que no hayan sido
premedicados en su casa. Y después lo referido al Emergency Department o los pacientes internados, en el que de alguna manera hayan tenido este antecedente fuerte, que es realmente lo único que aumentó, que se vio que aumentó el riesgo relativo de sufrir una, un evento, ¿sí? Y bueno, el tema de intravenoso también. Pero esto está en las guías, así que no quiero adentrarme mucho en el tema. La premedicación para el contraste intravenoso, en las guías españolas, va a hablar también de corticoides y antihistamínicos, sea vía oral, ¿sí? O vía intravenosa. Ninguna estrategia de premedicación sustituye la preparación previa a la sustituye a la preparación previa a la administración, ¿sí? Eh, digamos, la preparación previa de, como digo, la contención del paciente, el adecuado, por lo menos, escaso ayuno, ¿sí? Las reacciones de contraste ocurren a pesar de la premedicación y los equipos de radiología tienen que tener en cuenta que a pesar de una premedicación tenemos que estar preparados eh, para tratar las reacciones que ellos le llaman de breakthrough, que quiere decir como reacciones de aparición sorpresiva, digamos, así de, como diciendo, pero si estaba todo bien y de repente, ¿sí? Em, tener en cuenta que no estamos salvados por nada y que hay que estar preparado y hay que eh, hacer que el técnico y el médico de consola tengan siempre a mano la medicación para tratar de inmediato la reacción, ¿sí? Porque en el momento en el que la reacción se desarrolla, es muy difícil abrir una ampolla no sé, de lo que sea, de cortisona, de epinefrina, de lo que fuera, y, y todo eso tiene que estar premeditado, ¿sí? Es muy difícil desde poner al paciente a monitorizarlo hasta, bueno, justamente canalizar la vía que ya estaba puesta y ni hablar, te digo, si le retiramos la vía y hay que buscar una vena a un paciente que se está ahogando, ¿no? Eh, no creo que no creo que se pueda, digamos. Bueno, esto es un poco un modelo del consentimiento informado que el paciente recibe antes de ingresarse en el servicio, ¿sí? En el que aclara de manera así muy por encima las cosas que puedan llegar a suceder, los potenciales eventos que puedan llegar a suceder y que, bueno, aclara afortunadamente que nuestro servicio cuenta con personal entrenado y los materiales necesarios para enfrentar de todo, ¿sí? Entonces, hay algunos, como se llama, el hecho de que mencione eh, reacciones graves como arritmias, hipotensión, dificultades respiratorias, riesgo de vida, eso a veces genera que los pacientes no quieran hacerse los estudios. Pero bueno, desde el punto de vista legal hay que mencionarlo porque por más que sea uno cada 180.000 pacientes, ese uno es todo. Bueno, acá la forma en la que se trata me gustó más cómo estaba graficada la de la American College, que tiene que ver con la urticaria, ¿sí? Trastornos de piel y partes blandas, tanto leve como moderada y severa, ¿sí? Fíjense, en el caso de cualquier síntoma leve, no sería un problema, pero ya a partir de ahí, la monitorización, la preservación del acceso intravenoso es de extremada importancia, ¿sí? El edema laríngeo, en este caso,
de nuevo, preservación, monitoreo, por más que no hay edema laringio leve, o sea, si hay edema laringio, nos está hablando de una reacción moderada severa eh, que puede ser, o sea, puede requerir todo, digamos, ir hasta el final en los tratamientos. ¿En qué quiere decir eso? Punto de vista de administración de epinefrina. En general, la epinefrina puede administrarse por vía intravenosa, pero en las guías está recomendada por vía intramuscular. Eh, Eventualmente está mencionada en vía intravenosa, ya que, como dice acá, a veces el paciente en proceso de shock o un paciente en, en medio de una reacción moderada severa, puede ser que sea difícil de administrarla o puede ser que tenga mal lavado o mal drenaje venoso muscular como para que la epinefrina entre al torrente sanguíneo. Estas me quedaron atrás de este globo. Pero bueno, esto es más o menos lo mismo. La de este lado era broncoespasmo, ¿sí? La diferencia es que no, es hipotensión, porque es atropina, convulsiones, ¿sí? Después cuando la miren, saquenlo de adelante. Y acá también me quedo arriba. Eritema difuso, ¿sí? Siempre manteniendo la preserva del acceso venoso, monitor de riesgo de signos vitales, pulsioxímetro, hidratación. Bueno, seguimos, falta poquito. Desde el punto de vista de nefropatía inducida por contraste, acá también hay todo un tema alrededor en el que menciona que la nefropatía inducida por contraste es el deterioro repentino de la función renal subsiguiente a la administración reciente del medio del contraste en ausencia de otro evento nefrotóxico. Un aumento de la creatinina, ¿sí? Relacionada a la administración del contraste. Bien. Desde el punto de vista para la nefroprotección, el hecho de la hidratación y la administración de N-acetilcisteína no está avalada por la bibliografía, existe muy escasa evidencia que lo avala. Por lo tanto, si bien los nefrólogos la piden habitualmente, al tener algún tipo de nefropatía para la administración de contraste, no está del todo avalada. ¿Sí? En el caso de pacientes con diabetes y la administración de metformina es un factor de riesgo para presentar algún tipo de problemas. El metabolismo del lactato está disminuido, ¿sí? Eso quiere decir un aumento del metabolismo anaeróbico, puede generar una disfunción hepática, ¿sí? Puede, perdón, a ver, el factor de riesgo para presentar este tipo de problemas va a estar relacionados a la disfunción hepática, al alcoholismo y a la administración de medicamentos nefrotóxicos y al fallo cardíaco y respiratorio, ¿sí? Este tipo de problemas se da mayormente en estudios con altas dosis de contraste endovenoso, referido más a la parte de hemodinamia, no tanto a a los que administramos nosotros. La metformina es un hiperglucemiante oral usado en diabéticos tipo 2 en el que la excreción es 90% renal. Esto puede generar un efecto sinérgico con el contraste endovenoso, ¿sí? Y obviamente al no regular la dosis de metformina puede generar un trastorno metabólico. Pacientes con función renal normal sin comorbilidades en las que no hay necesidad de descontinuar el tratamiento ni tampoco hacer un examen previo de creatinina, ¿sí? Lo que se recomienda es interrumpir el mismo día la realización de la prueba y no volver a ser instaurado recién hasta las 48 horas posteriores, una vez que nos aseguremos que el contraste está correctamente eh, eliminado. Bien. Pacientes diabéticos que además presentan función renal alterada debe ser discontinuado al momento del estudio. Hay que realizar el seguimiento cauteloso de la función renal para reintroducirla, justamente por los efectos de la metformina en los pacientes
diabéticos tipo 2. Enfermedad tiroidea. Respecto de la enfermedad tiroidea, eh, es, eh, este es lo que mencionaba, el riesgo de tirotoxicosis inducido por la absorción de contraste iodado. En una enfermedad, en una tiroides normal, no habría problema, ¿sí? Pero en el caso de algún tipo de enfermedad tiroidea, habría que visualizar el plan de la administración. El uso de contraste iodado debe ser evitado siempre que esté planeado un tratamiento con yodo radioactivo porque puede reducir su eficacia. El uso de medios de contraste con base de yodo reduce de una forma muy marcada la captación del yodo radioactivo que se utiliza en medicina nuclear tanto para medios diagnósticos como para terapéuticos. Y de la misma manera puede reducir la excreción del yodo radioactivo generando también toxicidades. ¿Sí? Se recomienda realizar dicho procedimiento al menos hasta 8 semanas transcurridas desde la realización del procedimiento en el que se administró contraste iodado. ¿Bien? Entonces, deben ser separados. Bueno, ahora hablando un poco, a pesar de que un poco se tocaron tanto los contrastes de tomografía como de resonancia magnética, hablando un poco de los contrastes en resonancia magnética, eh, son contrastes en los que generan, en los que su susceptibilidad magnética intrínseca incluye el contraste, va a generar que esta sustancia sea imantada de manera, por el campo magnético externo, de manera que se van a ver con mayor nitidez e intensidad los diferentes estructuras. ¿Sí? Eh, de esta manera, bueno, es una sustancia que presenta electrones desapareados y es decir, que existencia un número másico alto que va a generar todo un campo de susceptibilidad magnética que va a salir en el equipo con mayor nitidez. ¿Qué vamos a encontrar qué vamos a buscar en el contraste ideal? Una actividad de máxima influencia sobre los parámetros responsables de la señal, tanto T1 como T2, la menor toxicidad posible, una farmacocinética fácil. En el caso de que fuera administración oral sería buenísimo, pero como no podemos, tenemos que hacerlo intravenoso. Distribución selectiva, nos encantaría que podamos que sea selectiva, pero no lo logramos, es sistémica. Y la eliminación que sea rápida y de tipo completo. Bien. En el caso de los contrastes, también que la estabilidad sea alta, que no disocien, ¿sí? Que no generen disociación, porque esa disociación genera hiperpolaridad, genera trastornos en el pH, genera todos trastornos que pueden generar toxicidad, y eficiencia que tenga buena relación costo-efectividad. Hoy en las condiciones que nos encontramos desde el punto de vista económico argentino, los contrastes están ya fuera de precio, terminan costando más que la tomografía en sí, pero bueno, en algún momento ya volveremos a acomodar eso. Desde el punto de vista clasificación de contrastes RM, esto tampoco es extremadamente importante, solo tener en cuenta que en base a su configuración pueden ser más estables o menos estables, ¿sí? Y que por tanto pueden tener más o menos índice de toxicidad. Bien, obviamente una molécula en la que el gadolinio está circundada por todos grupos va a ser más estable que una molécula de gadolinio aislada dentro de una de un átomo de gadolinio dentro de una molécula, ¿sí? Eh, Después hay tres tipos de contrastes que son paramagnético, ferromagnético y superparamagnético. Generalmente el que más usamos es el paramagnético. Eh, los medios de contraste más habitualmente utilizados en la práctica clínica son los medios de contraste basados en gadolinio, que es una sustancia paramagnética, y ion metálico de electrones no pareados, ¿sí? Paramagnético. Eh, Tener en cuenta que, a diferencia del yodo, el gadolinio es una sustancia extremadamente tóxica que está unida, está quelada, ¿sí? De manera que no debería exponerse directamente al torrente, ¿bien? Entonces, eh,
siempre está unida a una molécula que disminuye su toxicidad. Bueno, esto es lo que estaba diciendo recién, una sustancia quelante de morfología lineal o cíclica que sujeta al gadolinio y limita su toxicidad en el organismo, dando origen a la clasificación de los diferentes agentes en lineales, cíclicos, etc. El que usamos generalmente es el gadopentato de dimeglobina, que puede ser el Magnevis, o el gadoterato de meglumina, que es el Dotaren, que es, bueno, el Dotaren hoy es el de los más seguros que hay, ¿sí? Es una conformación cíclica e iónico. Pero al ser tan baja el volumen que administramos, la parte osmolar no va a generar, ¿sí? No va a generar demasiado problema. Existen 3 medios de contraste de gadolinio de distribución. Perdón, lo que no dije, que los mencionados hasta recién son de tipo de localización extracelular, ¿sí? Son de distribución extracelular. ¿No? Existen también otros que son en este caso, intracelular, que tienen mayormente distribución hepatobiliar. El que más usamos es el Primovis, que suele ser utilizado como contraste intracelular, no extracelular, para la adquisición, para el ingreso adentro del hepatocito y la excreción mayormente biliar, ¿sí? Tiene un porcentaje de excreción renal, pero sirve particularmente para evaluar la indemnidad de los hepatocitos y la excreción biliar. Bien. Y después está un tipo de contraste gadolinio de distribución primariamente intravascular, y eso tiene que ver con su unión reversible a la albúmina plasmática. Eso va a generar que disminuya su filtrado glomerular y que no se mueva de adentro de los vasos. ¿Por qué? Por el gran tamaño de la molécula que no difunde el espacio extracelular. Bien. Estudios principalmente vasculares de resonancia magnética que actualmente, como no contamos con bombas, como no contamos con estudios de ese tipo, no los usamos. Después están los contrastes intravenosos quelados al manganeso, que también son de distribución hepatobiliar y se dan por vía intravenosa, que son captados fundamentalmente por los hepatocitos y tiene una eliminación biliar, generalmente. Sirve para valoración hepática y de la biliar y la patología pancreática en menor medida. Y después están los que están quelados con partículas de hierro, que son de mayor o menor tamaño, que va a condicionar su biodistribución. Así existen agentes de partículas de mayor tamaño, 200 nanómetros, formados por óxido de hierro, que son los contrastes superparamagnéticos, pero que en este caso nosotros tampoco los utilizamos, ¿sí? Pero en este caso los contrastes superparamagnéticos van a alterar la señal en las secuencias en T2. Bien, generalmente los paramagnéticos van a alterar o van a aumentar la imantación y va a verse principalmente en las secuencias T1, ¿no? Después están los contrastes orales en resonancia magnética, bien, que son poco utilizados porque si el gadolinio es una sustancia sintética cara y yo la uso para la administración del contraste oral, teniendo en cuenta que las secuencias T2, mi contraste oral puede ser tranquilamente el agua, ¿sí? En realidad son poco utilizados, ¿bien? Lo mismo pasa con los estudios de tomografía computada con el yodo. Hoy en día uno tiene la posibilidad de administrar contraste oral negativo y positivo. En el caso del negativo puede ser tranquilamente agua o agua con alguna sustancia osmótica de tipo... bueno, ahí lo vamos a explicar en el próximo video. Lo más habitual es emplear como medio de contraste oral una dilución en un contraste de gadolinio extracelular, bien, muy diluidos,
bien, que va a oscurecer las estructuras del tubo digestivo, bien, para visualizar mejor, en este caso, una colangioresonancia en el que tenemos el problema de que la colangioresonancia se hace una reconstrucción en secuencias T2 que va a ver hiperintenso todo lo que es la vía biliar y el conducto de Wilson, pero el tema es que el líquido que esté en el duodeno va a salir también hiperintenso, entonces puede obstruir la visualización adecuada de la vía y del Wilson. Entonces, lo que se hace es administrar contraste oral que va a opacificar esto, perdón, va a sacarle la opacificación, pero en la práctica diaria hoy en Argentina, nosotros con mate cocido podemos opacificar parcialmente esto y bastante bien, y jugo de piña también, sin tener que administrar contraste oral diluido. Bueno, como vemos, también tenemos, en este caso, es habitual emplear distintas soluciones acuosas para la realización de estudios de tubo digestivo, como por ejemplo la enteroresonancia. La enteroresonancia en sí es un estudio que se usa para ver la pared del intestino delgado, que vino un poco a reemplazar al tránsito del intestino delgado sin tanta evaluación de la dinámica del intestino en sí, pero que ayuda a distender las paredes. Y si las paredes no están adecuadamente distendidas, lo que hacemos es administrar buscapina intramuscular como para bajar un poco el movimiento del asa y que pueda adquirir imágenes sin tanto movimiento. Y de esta manera también podemos administrar sustancias osmóticas, como puede ser en este caso sorbitol, o nosotros administramos manitol. Entonces, eso genera que el contraste sea mayor redituabilidad. La farmacocinética del gadoliño son sustancias muy hidrosolubles, no se distribuyen en materia grasa, son moléculas grandes, no se mueven, no se unen a la albúmina y no se metabolizan, son inertes. La eliminación es más lenta que el contraste iodado y la administración es endovenosa. Todos se distribuyen en el compartimento, parte del organismo en el medicamento se mueve de la misma manera, o sea, extracelular, excepto los que son intracelulares, ¿no? Y la eliminación es renal, más o menos completa alrededor de las 24 horas. En este caso, bueno, aclarando también que el gadomenato de dimeglumina es intracelular y se compara también con el ácido adoxético, que es lo que nosotros usamos actualmente, que es el Primovist, que es hepatobiliar. Toxicidades van a depender directamente de la estabilidad del quelato, como dijimos, ¿sí? Una molécula cíclica va a tener más estabilidad que una lineal, pero bueno, a veces nos da el coste, nosotros somos la lineal. Que está definida por el valor de la constante termodinámica de disociación del preparado, lo mismo que la molécula de yodo, ¿sí? Influirá en la aparición de efectos adversos, de nuevo, náuseas, vómitos, la osmolaridad del preparado, eso es todo lo que ya charlamos. La introducción de una sustancia hiperosmolar provoca la elevación de la osmolaridad del plasma con deshidratación celular y alteración de los metabolitos en sangre, provocando dolor vascular, dolor en el sitio de punción, lesión endotelial, vasodilatación con hipotensión e hipovolemia, bradicardia, y esto puede estar justamente en la expresión, vómitos, paciente con algún tipo de reacción negativa no alérgica. Bien. Lo ideal es que la osmolaridad del preparado se aproxime lo más posible a 300 miliosmoles, que es lo que tenemos nosotros internamente como la osmolaridad. Del mismo modo, la viscosidad debe ser baja y evitar de en sí la toxicidad, ¿sí? La estabilidad de los quelatos de gadolinium es muy alta y los compuestos macrocíclicos fijan el ion de gadolinium más fuertemente que los de estructura lineal, como dijimos hace un ratito. La ionicidad mejora la estabilidad de la molécula y tienen menor osmolaridad y son menos viscosos. Esto ayuda. Las preparaciones de quelato, las concentraciones no
no le hacen a nuestra actividad diaria, porque lo que tenemos es el Dotarem y el Magnevis, Primovis. Bien. Bueno, reacciones adversas son consideradas clásicamente muy seguras, aunque pueden producir reacciones adversas con prevalencia entre el 0,1 y el 2,4%. Los efectos secundarios más frecuentes, aunque leves, son sensación de calor, frío, dolor en el sitio de punción, mareo, cefalea, náuseas, digiusia, sabor metálico, urticaria, ya mayormente raros convulsiones, muy rara anafilaxia. Otro efecto secundario a tener en cuenta que ha preocupado de forma es la fibrosis sistémica nefrogénica y es como la vedette el gadolinium no genera nada. Durante la década del 2000-2010 se puso muy de moda la fibrosis sistémica nefrogénica porque hubo un pico eh, en el que se dio porque se daba eh, gadolinium a pacientes con insuficiencia renal y gadolinium que de por sí se clasifican en diferentes grupos de alto y bajo riesgo y se administraban de gadolinios de alto riesgo a pacientes de con baja posibilidad de eliminarlo y eso generaba trastornos que después cuando se descubrió bajó considerablemente. Entonces la última década, fundamentalmente 3 años, están apareciendo publicadas reacciones alérgicas a estos contrastes con prevalencia baja. Las reacciones alérgicas de mayor gravedad, las reacciones anafilácticas pueden aparecer también de manera baja y actualmente la mortalidad por reacciones en el uso de agentes es mayor que por la fibrosis nefrogénica, sistémica nefrogénica. Alrededor de 7 muertes por año en Estados Unidos, dado que la FDA tiene aproximadamente 40 por reacciones entre el 2004 y 2009. Es bastante bajo. En el 97 se describe esta condición, fibrosis sistémica nefrogénica, como una dermopatía idiopática con aumento de la formación de tejido conectivo en la piel y posible afectación sistémica. Pacientes con insuficiencia renal grave, que puede ser rápidamente progresiva y fulminante en un 5% de los pacientes. En el año 2006, cuando se describe la asociación de administración de contraste de gadolinium en pacientes con insuficiencia renal, y en el 2009 la española clasifican en función de los datos publicados, o sea, cuáles son de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo bajo. Fíjense, el Dotarem es el que usamos nosotros, que es de riesgo bajo. Primovist suele ser de riesgo medio. De esta forma se establecen unas pautas de conducta ante la administración de contraste de gadolinium en pacientes con insuficiencia renal, la que está contraindicada la administración de contrastes de riesgo alto, ¿sí? No todos, de riesgo alto en pacientes con insuficiencia renal severa, tasa de filtrado glomerular de 30 mililitros por minuto por cuerpo, digamos, ¿no? 1,73 metros cuadrados. Contraindicación a la administración de contraste de riesgo alto en pacientes con trasplante hepático y renal. Contraindicación a la administración de contraste de riesgo alto a menores de 1 año y cuidadosa valoración del riesgo-beneficio en pacientes con tasa de filtración glomerular de los de riesgo bajo. ¿Sí? No sobrepasar determinada dosis, eso. Bueno, este pico de incidencia a mediados de la década pasada prácticamente ha desaparecido hoy en nuestros días por esto que le digo, la administración de quelatos de gadolinium de riesgo bajo. Debe valorarse también el tiempo de máquina necesario para obtener, de hecho, todo lo que es riesgo-beneficio, esto que mencionamos siempre, de la necesidad real del estudio, cuando un estudio, cuando un paciente le pide gadolinium porque sí, a lo que estamos más o menos acostumbrados. ¿Sí? Dato a
a tener en cuenta. El Comité de Drogas de la CR, Contrast Media, National Kidney Foundation y también la Mar en Bote recomiendan que en pacientes que ya están recibiendo diálisis, si es posible, se realizaran exámenes selectivos, electivos de resonancia magnética con gadolinium based contrast agent, o sea, de gadolinio, antes de lo programado regularmente la diálisis, ¿sí? O sea, aunque no hay evidencia de que esto mejore la seguridad, la diálisis sí mejora la eliminación del gadolinio. ¿De qué estamos hablando? Que si le vamos a hacer una resonancia a un paciente con, con tasa de filtrado glomerular baja, usemos contraste de bajo riesgo y que lo planificamos dentro de todo. Como tienen tasa de filtrado baja, que la planifiquemos previa, en el mismo día, a una diálisis. ¿Sí? ¿Eso te va a salvar? No, pero puede mejorar la seguridad. ¿Por qué no recomiendan particularmente armar otra sesión de diálisis en sí debido a la resonancia? Suponte que, no sé, que el paciente tiene pasado mañana la resonancia y hoy tuvo un evento que se hubo a administrar contraste endovenoso y le programamos una diálisis para hoy. ¿Por qué? Porque debido a los riesgos de la colocación de catéter de infección y la posibilidad de empeorar la función renal de pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica y el riesgo muy bajo percibido de fibrosis sistémica nefropática por los agentes de gadolinio de los grupos 2 y 3, no se debe iniciar la diálisis o alterado el cronograma del paciente que reciben un gadolinio. ¿Sí? Quiere decir eso, que justamente a veces los riesgos de tomar ¿cómo se llama? Sesiones extra de diálisis puede aumentar los riesgos de el hecho del aumento de la fibrosis, de la posibilidad de desarrollar fibrosis sistémica. Bien, entonces, por ende, no es necesario dializar al paciente inmediatamente después del gadolinio. Esta es una cita en donde también tienen otras guías de San Francisco, en el que está orientada más que nada a pacientes con yodo. Bien. Y otro tema también candente en la consola, digamos, ¿no? Generalmente no es muy frecuente que vengan madres de lactantes, pero cuando vienen tenemos que dejarles claras las cosas, para que ellas estén tranquilas, para que nosotros estemos tranquilos y para también la institución esté tranquila, ¿no? El contraste iodado sabemos que atraviesa placenta, ¿sí? Que existe contraste iodado en tejidos fetales. No se han demostrado efectos teratogénicos ni tampoco casos de hipotiroidismo en pacientes neonatos asociados a la administración de contraste. La ausencia de estudios sobre efectos, especialmente en el primer trimestre, hacen desaconsejable el uso del mismo. O sea, más allá de que no se encontró nada, no, por una cuestión digamos, legal, no se realizaron estudios con contraste porque tendríamos que hacer un grupo control y un grupo tratado y un grupo control, y el grupo tratado estaría sometido a estudio, a un contraste que no haría falta. Bien, entonces la ausencia de estudios de efectos, especialmente en el primer trimestre, hacen desaconsejable el uso del mismo. ¿Ok? Por lo menos primer trimestre. El contraste de los últimos meses de gestación, dado el efecto de la glándula tiroidea fetal, hay que prestar atención especial al cribado de hipotiroidismo en el neonato cuando la madre se haya sometido a pruebas con contraste iodado. ¿Bien? Eso ya en neonato, paciente nacido.